persona curiosa es aquella que quiere enterarse de cosas ajenas y aprender lo que conoce. La curiosidad es intrínseca al ser humano y amplía nuestro conocimiento. Soy Monse Mateos y estoy con Teresa Viejo. En este capítulo de Trabajo y Más hablaremos de la curiosidad y de cómo se puede convertir en la mejor palanca del éxito profesional. Hola Teresa, buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Tiene un poco de riesgo eso de querer enterarnos de cosas ajenas, porque alimenta el sesgo, que es uno de los grandes peligros que ha tenido la curiosidad a lo largo de su historia. Pero hablamos de ello, ¿eh? Con esta introducción, sabéis que tenemos con nosotros una persona súper experta en esto de la curiosidad y en muchas otras cosas. Quien no la conoce, os diré que Teresa es presidenta de la Fundación Diversidad, es licenciada en periodismo y doctoranda en psicología. Tiene una dilatada carrera en la comunicación, ha escrito varios libros, dirigido también varios programas en medios de comunicación y es embajadora de buena voluntad de UNICEF. Nos comentaba al principio de esta entrevista que son ya 25 años los que cumple como embajadora. Y también es la creadora de la consultora Be Curious Project. ¿Qué es la curiosidad, Teresa? La curiosidad es la principal fortaleza humana, es decir, es una fortaleza humana, no es una habilidad que tengamos unos y otros no, es una skill ya, pero a consecuencia de ser un gran potencial con el cual venimos a esta vida para darle un uso, para optimizarla y para conseguir muchas cosas. Y se nos olvida, depende de la escuela de psicología positiva, tenemos 24, 46, 42 fortalezas, pero lo más importante es destacar que la primera en esa lista siempre es la curiosidad y que de ella, como si fueran verticales, nacen otras skills o fortalezas, la creatividad, el amor por el aprendizaje, la capacidad de superarnos, por tanto la resiliencia, incluso la propia empatía hacia otras personas. Oye, apasionante todo esto. Lo sé. Pero sí que es verdad que en torno a este tema, como otros que tienen que ver con capacidades y habilidades, pues a ver, florecen escépticos allá donde vais. ¿Qué evidencias científicas hay sobre el poder de la curiosidad, Teresa? Hay una investigación que a mí me gusta mucho respecto de cómo cambia el comportamiento de las personas. Esta la impulsaron hace, pues yo creo que unos 10 años en la Escuela de Negocios de Harvard. Allí eligieron a las 10 empresas de trabajo temporal más importantes de atención al cliente. Sí, especialmente. Son muy activas. Son muy activas, tienen alto nivel de rotación sí. y poco compromiso por parte de los trabajadores y trabajadoras. Eligieron 10 y seleccionaron a las personas que se incorporaban a los equipos midiendo su comportamiento curioso. Al cabo de un mes comprobaron que aquellos equipos donde se habían incorporado los individuos con mayor comportamiento curioso, que ese es el concepto, no decir son más curiosos o no, tienen un comportamiento curioso más o menos elevado, se mide. Hay un cociente de curiosidad. Aquellos equipos que contaban con estos individuos eran más creativos en la resolución de problemas. Tenían una mejor percepción en la atención de los clientes, es decir, en aquellos protocolos de ¿cómo me han atendido? Excelente. Tenían, y esto me parece genial, tenían un clima laboral muchísimo mejor. No discutían, no se enfrentaban y cooperaban. Importantísimo. Y dirás, ¿y esto por qué es? Muy simple, porque cuando tienes curiosidad genuina, contagias, esto es el principio de Peter Senge, es decir, un elemento termina contagiando de aquellas buenas prácticas al resto de los miembros de su equipo. Y con curiosidad genuina no te estás peleando toda la vida para imponer tu criterio, sino que quieres saber qué ha pensado, cómo ha llegado a esa conclusión tu compañero o compañera, porque te resulta nueva, no es la tuya. Y cuando entiendes eso sin juicio dices, wow, me lo quedo. O me quedo con esta parte que me ayuda en mi proceso de pensamiento. ¿Cómo puedes entrenar todo eso, Teresa? Porque por lo que cuentas esto es apasionante, algo que te anima a aprender, que te reta y en definitiva nos puede hasta incluso hacer invencibles si lo que queremos es alcanzar el éxito tanto profesional como personal, ¿no? Bueno, lo importante es saber qué se mide,
Porque claro, hablar de algo intangible. No, sobre todo en recursos humanos es inútil. Es esencial. Por ejemplo, me preguntabas por evidencia científica. Ya hay bastantes datos y estudios que recomiendan la medición del comportamiento curioso en las personas en los procesos de reclutamiento del talento. ¿Y está implantado en España todavía? No, en España no. Todavía no. No, en España no. Lo primero que teníamos que contar es con una herramienta de medición. Y la herramienta era norteamericana, no estaba traducida al español y eso es lo que he tenido que hacer, contactar con los investigadores. Yo formo parte ya de esa red de investigadores que la trabajan y decir, quiero hacer esto en España, probarla. Y bueno, y para probarla tienes que ir a un artículo científico y a un proceso científico mucho más arduo. Esto y convencer a las empresas que no es sencillo también. Pero ¿no? Para convencerlas yo tenía clarísimo que tenía que llegar con todos los argumentos científicos necesarios. No podía ser simplemente un cúmulo de palabras muy bien urdidas para tratar de seducir al líder de turno. No, eso no. Ya hay personas a lo mejor que lo hacen y creo que no les funciona mucho. Había que llegar con la validez de la ciencia. Esto se ha hecho fuera y ahora te demuestro que lo que se ha hecho fuera lo hemos probado y funciona también en España. Bien, es verdad que en mis datos hay cosas que me llaman mucho la atención y es, por ejemplo, la proactividad, la apertura que tenemos las mujeres frente a los hombres, mucho más que en los países anglosajones. Es decir, pero ¿me quieres decir que incluso también la curiosidad es una cuestión de género? Bueno, en los datos me estoy encontrando con esto. Yo no quiero decir que las mujeres seamos más curiosas, quiero decir que tenemos menos resistencia a incorporarla como gran habilidad. O sea, que somos más resilientes. No, tenemos flexibilidad ante los retos que van surgiendo en la vida. Uh-huh. La mujer española. Yeah. El hombre español es más reactivo. Solamente toma decisiones cuando no tiene más remedio. Lo que sucede es que en el momento en el que estamos, Monse, no hay más remedio. Yeah. Porque todo lo que vemos alrededor ya no es solo la IA, todo lo que rodea a la IA y los grandes cambios, incluso geopolíticos que estamos viendo, que tienen una traducción después en nuestro día a día, nos fuerzan a abrazar el cambio, a identificar todos esos movimientos como un escenario de oportunidades y no contemplarlo con recelo, porque la curiosidad tiene un rédito inmediato en el comportamiento de las personas y es tratar de desactivar el miedo, el temor que nos provoca lo que no conocemos, lo que es nuevo, lo que es ignoto, lo que sale fuera de nuestro conocimiento diario. Mira, hay otra investigación, esta te va a encantar. La realizaron en el INSEAD francés. Se eligieron a 400 trabajadores de industrias ligadas a la manufactura, es decir, un trabajo muy mecánico, ¿no? Y a esos 400 se les dividió en dos grupos. A los 200 del grupo experimental se les enviaba un mensaje en días alternos, realmente eran dos mensajes, el mismo mensaje 2 veces al día. El mensaje decía: ¿a qué se va a enfrentar usted hoy en su trabajo con curiosidad? La segunda cuestión era: ¿qué cosa nueva que nunca ha hecho va a realizar? Y después sugería: cada cosa que le propongan hoy, pregunte por qué y para qué. El otro grupo recibía también mensajes. Los mensajes decían: ¿qué va a hacer usted hoy? ¿Cuál es la tarea que más le gusta de lo que hace todos los días? El grupo que recibía esa motivación hacia la curiosidad, pasado un mes, tenían mejor resolución de problemas con mayor eficacia, porque la curiosidad no te hace ser impulsiva en la respuesta, te invita a observar, a contemplar lo que estamos tratando, el asunto, el llamado problema, desde todos los ángulos. Y cuando consigues toda esa información, la resolución es mucho más eficaz. Vas al grano. ¿Cuáles son esas barreras que en algún momento tenemos que esquivar o superar para seguir activando esa curiosidad, Teresa? El primer paso para mí es explicar de qué hablamos cuando hablamos de curiosidad. Que se entienda, que se vea, que se comprenda que está ahí desde siempre, que su expresión más genuina son los niños intentando moverse por el entorno para ver cómo funciona un juguete, un enchufe. Sí, porque todo es nuevo para ellos. Claro, pero eso es lo que tenemos que seguir haciendo en edad adulta. Una vez que se comprende, hay que seguir en un paso más avanzado entendiendo qué le pasa a nuestro cerebro. El cerebro humano está preparado para vivir en modo supervivencia e identificar amenazas.
Pero ¿cómo? La gente dice, ¿cómo? O sea que esta cosa de ver lo negativo es... Digo, no, es evolutivo, te pasa a ti, a Monse, a todas las que estamos aquí y a quienes nos escuchan. Por tanto, importante, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Porque cuando ya lo entendemos, nos damos cuenta que aparecen sesgos que nos van a llevar a un espacio para controlar, porque si salimos del espacio donde controlamos todo, el cerebro empieza con luz ámbar y luego se pone en piloto rojo y dice, no entres por ahí. Pues no, perdona, ahí es donde tienes que ir. Tienes sesgos, tienes creencias, etiquetas, juicios, prejuicios, qué sé yo, un montón de cosas que has ido sedimentando desde que tienes uso de razón. Algunas te han servido, muy bien, agradece y suelta, y otras ya no te sirven para nada, suelta. Por tanto, cuando dejas un lienzo en blanco, un espacio en blanco, ya sí puede activarse la curiosidad. Pero esos pasos son fundamentales porque si no los identificamos, seguiremos sintiendo aversión a la curiosidad. De hecho, uno de los grandes, para mí, avances en la investigación de la curiosidad, donde me sitúo, ha sido identificar la multidimensión de la curiosidad. No hay una curiosidad única. Nosotros ya identificamos 6 dimensiones, digo nosotros los investigadores que en el mundo trabajamos este modelo de curiosidad, 6 dimensiones distintas. No todas sirven para el día a día en el trabajo. Por eso es tan importante medirla y tener el retrato de dónde está cada persona, en qué punto, dónde se produce el pico de incremento de curiosidad. Porque si la persona lo que tiene es una curiosidad alegre simplemente, es decir, una curiosidad que te lleva a disfrutar de las cosas, yo diré, se va a dispersar. Si yo veo eso, le digo al jefe de equipo, se te va a dispersar, tienes un problema con esta persona. Sí, pues no, tú que habla mucho y hace... Claro, porque le cuesta poner foco. Exactamente. Necesitas una curiosidad que tenga finalidad. Y es una curiosidad muy ligada al reto. Esto para mí es un grandísimo avance. Entonces, que entendamos que hay muchos impedimentos tontos del día a día, de frases que nos repetimos, de comportamientos que repetimos mil veces, y que cuando identificamos eso, entonces ya sí podemos entrenarla. Has hablado al principio de esta conversación, Teresa, del bienestar. Dime cómo se puede encaminar la curiosidad para sentirnos mejor. Es muy interesante para mí la curiosidad como catalizador de una vida plena. Hace algunas semanas que se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental, me invitaron a impartir una conferencia y me puse a buscar artículos. Solo en el año pasado me encontré con más de una veintena de artículos que apelaban a estimular el comportamiento curioso para reducir el estrés, dar un propósito, un sentido a tus acciones, que fuese una especie de vacuna contra un malestar que no es una patología. Es decir, no nos sentimos bien, pero no tengo ni ansiedad, ni tengo depresión, pero no nos sentimos felices. Entonces ahí la curiosidad da sentido, es como si estimulara nuestros propios sentidos y la conexión con la naturaleza, el paseo que hacemos rumiando 1000 problemas, se convierte en un paseo consciente. Entonces captamos los olores y vemos los árboles de otra manera y escuchamos los sonidos que nos llegan a lo mejor de un arroyo cercano. Y ese trabajo que hacemos, que aparentemente simple... Sí, poner foco. Pero es que la curiosidad es poner foco. Claro. Es que cuando dicen mente plena, mente consciente... Vale, eso es un cerebro curioso. Cuando me escuchan las personas me dicen, espera, me ha volado la cabeza, porque lo que tú me cuentas que es curiosidad, yo no lo sabía. Digo, claro, es que todas las investigaciones modernas de curiosidad ya nos sitúan la curiosidad, porque un error que ha tenido tradicionalmente ha sido un exceso de taxonomía, es decir, curiosidad desde la filosofía, y se queda ahí. Los socráticos haciendo preguntas y ya está. Curiosidad para la pedagogía. Y digamos que tomaban la curiosidad los pedagogos. No, esto es solo para mí y para los niños. No, ahora hay una mirada de curiosidad sistemática. Es un paraguas que engloba la vida de las personas y hace que cuando vayamos a comer a un restaurante nuevo, no comamos mirando el móvil o pensando en, que no se me olvide hacer de la compra tal cosa. No, que estemos allí probando los sabores, adivinando. Es algo que yo siempre digo. Venga, cuando están comiendo conmigo, digo, venga, va, ¿qué especias lleva esto?
Sí, ser conscientes, lo has mencionado tú también. Es que la curiosidad no nos dispersa, nos focaliza. Por eso es tan importante en el trabajo. Mira, me encontré un estudio interesantísimo que publica la Comisión Nacional de Salud Mental australiana, publica un gran informe anual. Me sorprende que me hablas siempre de estudios que no fuera de España. Es que bueno, tienes mucho trabajo por delante, Teresa, perdona. Tengo muchísimo. No, en España hay uno que realizaron en la Universidad de Tarragona interesante para tratar de ver por qué el emprendimiento fructificaba en las personas, en unos casos y en otros no, porque hay personas que tienen ideas y siempre emprenden, y la variable moderadora entre ese impulso innovador y emprendedor y un emprendimiento como empresa, lo que condiciona que eso se logre es la curiosidad. Lo hicieron en la Universidad de Tarragona. Y hay alguno ligado a la pedagogía, estudio, poco más. Bueno, vamos al por el de Australia, que te he interrumpido. Bueno, el de Australia tenía, lo que hacía era un retrato de la salud mental de los australianos, año 2023, y el titular era tan bonito: curiosidad, compasión y cuidado. Curiosity, compassion and care. Es decir, eso es lo que demandamos las personas. En los demás, no solo en los médicos. Demandamos que nos escuchen. Dices, ¿cómo voy a demandar curiosidad? Sí, claro, tú quieres que te escuchen. Pero que te escuchen de verdad, sin juicio, sin interrumpirte, sin esperar a que te calles para contar lo que están pensando. Curiosidad. Que te hagan preguntas. Ah, sí, ¿y cómo lo has vivido? ¿Lo quieres compartir contigo? A veces me dicen, ¿pero se puede preguntar todo? Digo, sí. Hombre. Solo tienes que preguntar. ¿Te puedo preguntar? Y sobre todo puedes preguntar más cuando no sabes de qué está hablando la persona que tienes enfrente, y ese es el verdadero reto. Claro. Teresa, yo quería que nos dijeras, eres presidenta de la Fundación Diversidad, ¿qué relación existe entre la curiosidad y la diversidad? Si tratamos de imponer planes de diversidad, porque son planes oficiales que llegan desde el país, Europa, y que obedecen etcétera, a una normativa concreta. Es una checklist que cumplen recursos humanos, people, la dirección, incluso el Consejo de Administración, que incluso se lo creen y lo abanderan y lo llevan. Pero hay una especie de brecha y un tapón, que acabamos de publicar el primer termómetro de la diversidad en España y lo hemos visto nítidamente, con las respuestas de verdad de las empresas y los trabajadores. Vemos que si no se permea porque de verdad creen que es bueno y porque tienen curiosidad respecto de lo diversos que son sus compañeros y compañeras, si no es así, en los middle managers hacen ¡pum! Y ya no llega. Y la gente no entiende. Sí, hombre, se pone un arco iris un día o hacen... Pero ¿de verdad entienden que es bueno esa comprensión? Y para ello se necesita curiosidad para comprender al otro. Cuanto más diferente sea de ti, mejor. Voy a contar una anécdota súper breve. En un trabajo, en una gran empresa automovilística, estábamos realizando dinámicas con concesionarios y entonces trabajábamos curiosidad y empatía. Y el director de un concesionario me dijo, mira, voy a decirte algo. Yo no tengo que entender a la persona que viene a mi concesionario porque yo quiero vender un coche. Me importa cero si es lesbiana, vegetariana o medio pensionista. Yo le vendo el coche. Y yo decía, pero si no sabes si es familia monoparental o familia numerosa o si tiene... No sé, a lo mejor quiere un coche chiquitito, si vive en el campo, tienes que tener curiosidad. Bueno, pues aquello, durante 2 días lo estuvieron practicando y me mandó un mensaje un par de semanas después a través de Instagram y me dijo, oye Teresa, me has cambiado la mentalidad. Ahora comprendo el sentido de tener curiosidad por la otra persona, porque la otra persona tiene otra forma de ver el mundo que no es la mía. Y me enriquece ponerme en su situación. La curiosidad es eso. Es lo que, cuando tienes muchos sesgos, permite activarse y desactivar los sesgos. Así que difícilmente abrazaremos la diversidad como fortaleza, como beneficio, incluso ahí, en la cuenta de beneficios, es que se ve clarísimamente, si no entendemos todos y todas desde abajo hasta arriba, que ser iguales no aporta nada. Yo no quiero que me digan lo mismo que pienso yo. Es que ya me lo sé. Quiero saber cómo piensan otros y cómo ven la vida otras personas. Nosotros hacemos un ejercicio de curiosidad en todos los capítulos de Trabajo y Más. Teresa, te quiero dar las gracias por abrirnos los ojos
invitarnos a ser más curiosos. Espero que nuestros oyentes hayan conseguido ponerse ese reto y sobre todo lo más complicado es ser consciente de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que preguntamos. Os animamos a todos a poner en marcha el ejercicio que nos ha propuesto Teresa. A Teresa le damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Nos hemos alargado un poco más, pero yo creo que ha merecido la pena. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros de corazón, ¿eh? Gracias a ti y cuidad de vuestra curiosidad, que es un regalo. Desde luego que sí. Y a vosotros nada, muchísimas gracias por escucharnos. Os esperamos en el próximo capítulo de Trabajo y Más. Soy Monse Mateos, presento este podcast de Vida en la Oficina y Desarrollo de Carrera, realizado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Muchísimas gracias y ya sabéis, a ser más curiosos.